Un triple crimen con características mafiosas, con el narcotráfico que atraviesa cada una de las historias que pueden tener un carácter protagónico en este desenlace, el menos esperado, donde podemos hablar de 5 personas detenidas, un último apresado cuando estaba cruzando desde La Quiaca hasta Villazón, de Argentina hacia Bolivia, un hombre de nacionalidad boliviana con documento argentino, y hablamos de la búsqueda del señor J, Tony Hansen Valverde Victoriano. Nos referimos a la persona que habría dado las indicaciones para que se llevara a cabo los crímenes y esto que se transmitiera en un circuito cerrado. Mónica Cuñarro, fiscal general especialista en narcotráfico. Estamos viendo, y lo comparto con Mónica, estamos viendo el momento en el que detenían a este ciudadano, Lázaro Víctor Sotacuro, un hombre, insisto, de origen boliviano, con documento argentino, que intentaba cruzar hacia Bolivia para luego escapar del seguimiento que estaban haciendo las fuerzas policiales. Reitero, 4 detenidos inicialmente por el triple crimen, que fueron trasladados al penal de Melchor Romero, y una 5ª persona que logra ser apresada. Mónica Cuñarro, buen día. Eduardo Bataglia te saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bien. Dame una primera visión de este caso puntualmente. Seguramente no escapa demasiado a lo que sucederá en otras situaciones que quizás no logran este nivel de mediatización, ¿no? Eso es correcto. Este tipo de grupos y de bandas de narcotráfico que comenzaron en los 90 continuaron. Por ejemplo, a mí me tocó el tema de relevar hechos que la policía los informaba en forma separada para evitar que pudiéramos ver una maniobra global. Esto es una organización sofisticada de narcotráfico que fue conocida como la de Marcos Estrada y Ruti, ¿no? Las peleas por el territorio. Y lo primero que lo que yo tengo para decir, por ejemplo, es que he visto muchos tipos de crímenes muy violentos, pero en general son entre bandas, entre pares. Este tipo de saña que contiene la tortura a 3 mujeres, por las cuales una va viendo cómo muere la otra y la otra es torturada, realmente nunca fue visto. Entonces, vos te preguntás, ¿cómo pudo ser transmitido a 45 personas en un grupo cerrado? Obviamente que a las 45 personas para las cuales era transmitido, de ser así, eran todos integrantes de la banda. ¿Y cómo puede ser que esta persona detenida, que ustedes están exhibiendo, o pequeño J, no hayan tenido ningún antecedente, ni siquiera por una infracción de tránsito? ¿Cómo ha pasado fuera del radar de las fuerzas que lo tienen que investigar, ¿no? Y esto no tiene, digamos, no es una fuerza o la otra, porque este tipo de que esa gente pasa fuera del radar puede darse en cualquier otra provincia o cualquier otro lugar que no sea ni la ciudad de Buenos Aires ni la provincia de Buenos Aires. Ahora, Mónica, esto es porque no hay esto ha escalado. Inteligencia criminal, no hay una investigación en ese aspecto. Correcto, sí, es correcto lo que decís. Una parte tiene que ver con que la función de la fuerza son 2, ser auxiliares de los fiscales y de los jueces, colectando pruebas que no sean nulas, y la otra, con tareas de investigación de inteligencia previa. Entonces, o es una gran desidia, una gran negligencia, o hay corrupción, que siempre en estos hechos me refiero a los crímenes complejos, puede ser tráfico de armas, trata o narcotráfico, siempre hay corrupción, no solamente en las fuerzas policiales, sino también judiciales. Es decir, hay casos que han sido notables. Y entonces ahí de eso te lleva a otra pregunta. ¿Falla? Sí, falla porque no están bien preparados. Es una parte del problema. Porque si vos querés tener la eficiencia que tienen las fuerzas europeas, vos tenés que poner desde el Estado el dinero que eso requiere en tecnología, en preparación, en capacitación, no solamente a las fuerzas, sino también al sistema judicial. No puedes tener vacantes, más del 30% de los juzgados que se dedican a hechos
que están relacionados con el narcotráfico, como los homicidios, las amenazas. Y esa tarea que yo hice en algún momento y que alerté, se dejó de hacer hace mucho tiempo, independientemente de los gobiernos de turno. Y estás hablando Entonces, de qué tiempo esta parte. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque como Sí. conoces y mucho de distintas bandas y has Sí. escrito mucho acerca de Sí. la 1114 y de diferentes temas del delito, mientras perdimos el tiempo hablando del narcotráfico, circunscribiéndolo solo a Rosario, bueno, nos pasó la situación por encima, ¿no? Exacto, es correcto. Estoy hablando que el inicio fueron los 90, pero después tenés un recrudecimiento después del 2001, 2005, 2015, pero lo importante de esto es lo que te digo, que es decir, vos perdiste de vista el que tenés que hacer la trazabilidad, porque te darás cuenta que un chico de 23 años de un día para el otro no logra ser jefe de una segunda banda no transnacional, sino de distribución, si no estuvo operando durante mucho tiempo. Y para operar durante mucho tiempo en un territorio, hubo gente que se tuvo que hacer la destruida o lo descubrió. Ahora, Mónica, ¿hay manera de enfrentar al narcotráfico si seguimos Sí. agrietados o pensando que no, pero la base está en determinado barrio de la Ciudad de Buenos Aires, no, pero los soldaditos trabajan en el conurbano, en la parte oeste? ¿No hace falta un abordaje nacional? Exacto, ese es el error. El error es pensar que trabajan en un lado y en el otro y no se lo aborda lo que nosotros llamamos la trazabilidad. La trazabilidad significa tener personas muy capacitadas, con buenos sueldos, con equipos capacitados, y no decir esto es culpa de uno, es culpa de otro. Es decir, alguien lo tiene que coordinar. Y cuando alguien lo tiene que coordinar, tiene que ser el gobierno nacional, porque siempre fue el gobierno nacional antes, ahora, y seguirá siendo, y no fragmentarlo. Y luego las investigaciones, que sería lo judicial, tienen que ser abordadas territorialmente e interjurisdiccionalmente. Porque si no, también te preguntas cómo esta gente no estaba en la base de la Procunar. ¿Por qué? Y porque no se continúa haciendo esa otra tarea. El peor peligro de todo esto es que vos llega un momento que tenés un territorio ocupado porque esta gente, o por lo menos Marco, nutría de vacunas, o tenés ahora que los referentes sociales o la iglesia te dice que ponen plata en los comedores, que los han ayudado durante la pandemia, como armando un estado paralelo. No sé si se entiende lo que digo. Ocupan el lugar que el Estado ha abandonado o se le ha escapado, ¿no, Víctor? Mónica, buen día. Víctor Barone te habla. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, Tanto muy bien. tiempo. Hace un ratito justamente estábamos hablando con Mechi en uno de los cortes de todo lo que estás diciendo vos, que no es que falta capacitación, sino que hay que federalizarlo y hay que darle los elementos y proveerlo de todo lo necesario a la policía. Una de las cosas que vos decías, y coincido, es el tema de la inteligencia criminal, que por suerte ahora volvió al sistema penitenciario y volvió a caminar la inteligencia criminal, porque sin inteligencia no podemos ir a ningún lado. Lo que yo te quería preguntar es lo siguiente. Vos que estuviste mucho en la 1114 y la Zabaleta, que es donde supuestamente este muchacho, el pequeño J o Tony Jansen Villaverde Victoriano, trabajaba. Yo creo que este es un muchacho de una estructura menor que quería, o por lo menos quería con esto, tomar protagonismo. No creo que esté dentro de las esferas de un Marcos, un Ruti o un Dumbo, algo un poco más arriba. ¿Vos qué opinás? Claramente no es una organización transnacional, porque, bueno, vamos a explicar porque no toda la gente tiene que conocer qué es una organización transnacional. Es aquel jefe de una banda que tiene el control absoluto de la logística, es decir, los pasos para ingresar la cocaína de los países que la producen, que son Colombia, Perú o Bolivia, en forma alternativa. Tenés que tener el contacto para que te habilite ese paso, sacarla del país, por el lado de los puertos, fundamentalmente, no aérea, porque como esto no es Cáritas, se busca que el producto final quede en los grandes centros de consumo de droga de buena calidad a valor euro o valor dólar. Sí. Nada que ver con esta persona que ustedes están exhibiendo. Esto parece más una segunda o tercera línea y tal vez tenga que ver con que después de la extradición de Marcos a Perú, como siempre sucede, empiezan a luchar por ser los por líderes ocupar el lugar que quedó controlen. acéfalo.
Exactamente, ocupar el lugar que queda acéfalo con el control del territorio para la distribución que eso conlleva. Sí. Mónica, lo vengo diciendo hace mucho tiempo y lo voy a repetir hasta el cansancio. Así como en pandemia se juntaban los ministros de salud de todas las provincias y hacían una gran cumbre, y eso se repetía periódicamente. ¿No hace falta lo mismo en materia de seguridad? Digo, porque hay distritos alejados de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia que tienen el mismo flagelo de la droga, quizás con otras dimensiones o con otras características, pero el flagelo de la droga es uno solo y el avance ha demostrado que bueno, han ido por todo, ¿no? Es correcto, porque vos tenés el ingreso, es decir, acá no tenés hecho la plantación de la plantita, la cocaína y todo eso, sino que te está ingresando por afuera. Entonces ya tenés ahí frontera y tenés a las provincias que están en la frontera con los puntos de ingreso. Entonces ya tenés que tener ahí una mesa de todas las fuerzas de seguridad. Después tenés temas que tienen que ver con lo químico, porque cada uno de esos productos, que a veces cuando es decomisado es por controles básicos de tránsito, no producto de grandes investigaciones de inteligencia, tenés que analizarla, porque cada producto tiene una confección como si fuera un trago distinto del otro. Entonces ahí necesitas otra vez al Estado, porque el único lugar capacitado para ver los componentes es la facultad, por lo menos en su momento yo lo hice así, con la Facultad de Farmacia y Bioquímica, en el último piso en el laboratorio, que iba estableciendo patrones con la mercadería. Después necesitas jueces y los fiscales. Eso que estás diciendo es correcto, así debe realizarse y no descontinuarse porque vaya cambiando el gobierno de turno o el gobernador de turno. Una política de Estado. ¿Sabes por qué te lo digo? Hablo con gente de distintos pueblos y a veces te dicen con dolor, mira, la verdad era un pueblito tranquilo, pero la droga rompió todo. Exacto. A ver, la política del narcomenudeo yo la veo bien para arrancar, pero después es un delito federal que hay que tratarlo desde el punto de vista de política de Estado y es un delito transnacional. Con lo cual, y lo tenemos ya acá adentro, esto es lo que a mí más me preocupa, y creo que vas a coincidir conmigo, Mónica, es que ya no es circunscripto a Rosario o a la frontera con Bolivia. Por eso lo planteamos. Es el punto, esto es transnacional y está acá, está a la vuelta, está a 2 kilómetros donde estamos sentados nosotros ahora. Ese es el punto. por eso en lo personal, en los documentos que escribí alertando de todo esto, en lo personal yo siempre estuve en contra con la desfederalización del delito. Para mí, todo tiene que volver a ser federal y tiene que ser coordinado solamente por la estructura de seguridad nacional. Es equivocado partirlo con la desfederalización porque entonces te pasa que te ocupás de la distribución pero perdés el eje, por ejemplo, en la ruta del dinero. Porque esa distribución, ¿cuáles son las mesas de dinero o las financieras que le lavan el dinero? ¿Cuáles son las concesionarias que le venden el auto sin preguntar de dónde vino la plata? Claro. Y ahí no podés poner en el mismo nivel a alguien que tiene 10 dealers que una persona que se ocupa del ingreso para luego colocar el producto en Europa, por ejemplo. Ahora, Mónica, ¿por qué nadie sabía lo que pasaba en esa casa de Florencio Varela? Todos sabían, pero no hacían nada los que tenían que llevar a cabo algún tipo de maniobra, de operativo previo a que sucediera este triple crimen. No sé si nadie sabía o no sé si eso es lo que están declarando en la causa, yo no sé, lo ignoro. Aparentemente, sí, esa casa no era como un búnker, sino que era otro tipo de lugar, porque para distribuir vos necesitas distintas casas, que es distinta a los puntos de venta. Pero esto podría haber sido Corrientes, en cualquier lado tener la casa. Es decir, de lo que ya te habla es que tenía, por eso digo, ¿cómo estaba fuera del radar? Consiguió una camioneta, un conductor, la patente adulterada, por lo menos 4 personas, porque las chicas eran 3 para inmovilizarlas, atarlas, amordazarlas y torturarlas. Sí. Una casa, alguien que hiciera un pozo de más de 1 metro, y lo ocultara, y ocultara los cadáveres. Bueno, la pregunta, vuelvo a insistir, es cómo esta gente estuvo fuera de los radares. Claro, y déjame decirte algo más. El otro día le hacían una nota a una kiosquera que vivía a metros de esta casa de Florencio Varela. Y dijo, sí, a determinada hora de la tarde escuché unos disparos. ¿Y no te llamó la atención? No, porque comúnmente se escuchan disparos acá. Claro. Entonces, partiendo de esa base, estás naturalizando que bueno, lo que no tiene que suceder pasa, ¿no?
Es que aparte... Claro. Sí. Hay otra... Yo te agregaría una cosa a la impunidad. Ponele con Marcos. Yo creo que no hay dimensión, no quiero ser autorreferencial, pero no hay dimensión lo que significó, pero me preguntaste la fecha, estamos más de 20 años después y que todo eso continuó, la cantidad de años que a mí me llevó no solamente detectar esa organización, sino obtener las pruebas que luego sean condenados en un tribunal federal, como lo fue, con la condena máxima que se podía, para que en 2 resoluciones el Estado Nacional, por un lado, le pague el pasaje para que se vaya a Perú y una resolución judicial dice, bueno, listo, hacemos lugar a la extradición porque es peruano que se vuelva al país. Realmente indigna. Por un lado tenés que pasa fuera del eje esta gente que ha cometido un delito terrible y por el otro lado tenés que después de años de trabajo, a mí no me causa gracia que con 2 resoluciones y el pago de un pasaje, este señor esté en Perú. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el mensaje? La impunidad permanente. Sin duda. Ahora, quiero compartir con vos, Mónica, y con todos, una imagen del barrio 1-11-14, el barrio 21-24, y este señor que es Marcos, ¿no? Marcos. Recién lo mencionabas, Víctor. Sí. No, Mónica fue quien trabajó toda la causa, lo que acaba de decir recién, le llevó años, fue uno de los primeros dealers o jefes peruanos que arrancó en la 1-11-14 y hoy coincido con Mónica que lo que se está viendo es quién reemplaza a la cabeza de este hombre, quién va por lo que hacía este hombre en la 1-11-14 y en la Zabaleta. Realmente yo creo que pasa por ahí, pero evidentemente por lo menos para mí este crimen fue un crimen de gente de poca monta queriendo subir, que lamentablemente le llevó la vida a 3 chicas, ¿no? ¿Mónica? Sí, es otro nivel, insisto con eso, claramente no es transnacional, y ahí ustedes están mostrando el mapa. Bueno, ahí eso continuó desde porque, a ver, no es que antes de Marcos, porque si no empezamos con los extranjeros, no existía el tema del narcotráfico con la distribución de droga interna. Lo que pasa es que esta gente trajo otra metodología de origen, porque antes estaban argentinos, los argentinos fueron desplazados por grupos de bolivianos que eran más violentos que los argentinos narcos, y cuando llega Marcos, como el hermano pertenecía a Sendero Luminoso, innovó en el sentido de armar bandas con lazos sanguíneos. Él no contrataba ni nadie formaba parte de su banda si no era familiar, con un sistema de células que era lo que habían aprendido con Sendero Luminoso, sobre todo el hermano. Y sacaba a la gente de la casa, le decía, tienen 2 horas para irse, le sacaba las cosas y fue tomando todo el territorio y después se fue ampliando para el lado de Zabaleta, para el lado de Barracas. Y a la luz de hoy, para volver a la actualidad, vos tenés que en eso que ustedes estuvieron mostrando con los mapas, 3 fuerzas distintas que intervienen. La metropolitana, porque está desfederalizado. Hay presencia de una fuerza federal porque se apartó a la gendarmería con los distintos planes, bajamos a la gendarmería de acá, la volvemos a llevar para el otro lado. Y después tenés atrás el Riachuelo donde está la Fuerza de Seguridad Bonaerense, lo que nuevamente nos lleva a decir que no puede trabajarse de otra forma que no sea interjurisdiccionalmente en una gran mesa. Ahora, Mónica, viendo las imágenes, las cercanías de 2 estadios, Sí. toda la vida de mucha gente de bien que vive en la 1-11-14 o en el barrio 21-24, digo, ¿cómo se trabaja para que prevalezca la vida en tranquilidad de todo aquel que quiera, bueno, vivir en ese lugar o que tiene que vivir en ese lugar y que está dominado por el mundo narco? Digo, ¿cómo se trabaja? Bueno. Porque en campaña se dice de todo, ¿no? Hay que agarrar y Sí. pasarles por encima. Digo, Sí, contame en campaña- hablame de qué hacer. En campaña se dice de todo porque se prende una luz y sonríen como para la foto. Bueno, esto te lleva a algo que está fuera de las leyes vigentes o fuera del proceso judicial, que son las políticas de Estado públicas, donde no vas a encontrar una empresa que invierta en educación, salud y trabajo. Porque esta gente que trabaja ahí, o por presión de las bandas que cooptan a los hijos, o porque los chicos están mirando al jefe de una banda y lo ven con autos, con casa quinta, como miraban a Marcos, y es aspiracional, digamos, para ellos, o porque la primera salida que tienen es ser soldaditos porque juegan a eso. Entonces vos le tenés que ofrecer
primero, una alternativa donde el territorio no esté ocupado. Y la verdad es que las únicas personas capaces de garantizar que un territorio no esté ocupado es el Estado. No hay ningún privado que se ocupe de eso. El Estado lo puede y debe lograrlo. En segundo lugar, las políticas públicas. En el mapa que ustedes mostraban, yo me acuerdo, estaba el Papa Francisco, que era el obispo de la ciudad de Buenos Aires. Marcos no quería que le ponga una iglesia. Estuvo años tratando de poner una iglesia en la zona de la 1114 y Marcos se lo impedía. Tuvieron que pasar múltiples años y él preso para que se lograra colocar en ese punto un pequeño lugar que ustedes van a decir, la doctora está hablando de cosas que como que son de poca importancia, pero yo me gustaría que ustedes entiendan lo que significa para la población tener un curavillero, alguien que les hace un mate cocido a la mañana, un club que les dé una salida a través del deporte. Que lo saque, que lo saque de la salida laboral, de ser soldadito. Que lo saque de esa salida laboral, que se les enseñe un oficio. Claro. Mónica, hace un ratito Víctor señalaba cuál es la carátula, ¿no?, de esta investigación. Sí. El tema de violencia de género, el tema de tratar esto como un triple femicidio, digo, ¿lo entendés, lo justificás o no? ¿O esto lo podría haber pasado a 3 jóvenes que también se sentían atrapados o seducidos por determinada paga para ir a una fiesta? Bueno, no, eso lo dijo la ministra Burrich, está equivocada, pero en un caso, saquemos todos los ribetes que hubo, pero en un caso donde hay 3 mujeres descuartizadas, previamente torturadas, por protocolo el fiscal lo tiene que, de arranque en la parte preliminar, investigar con el contexto de género, independientemente después de cómo termine la condena. Es decir, que lo que hizo la colega es lo que había que hacer, lo que hicieron los colegas de provincia es lo que había que hacer. Bien, así uno pueda deducir que esto le puede haber pasado a 3 pibes, ¿no? A ver, Mónica, cuando allá lejos de ese tiempo alguien nos enseñó qué es, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Exacto. Es así de sencillo. Una excelente persona que era Carmen Argibay nos dijo cuando se investiga así. Exacto, y bueno, como entonces, nos dijo Carmen. El cuándo, dónde, el cómo lo tenemos. El quién creo que es lo que falta. Y el por qué, que es lo que estamos hablando, yo creo que tira más para el lado de qué le pasa a una persona que se mete con un narco, le saca plata y droga, que el contexto de género, independientemente de lo que termine siendo en la condena final cuando se califique para ir a un juicio oral. ¿Sí? No sé si coincidís conmigo. Sí, pero por el otro lado también tengo para decirte que en los más de decenas de casos de muertes donde había alguien en la banda que le pasaba un dato a la banda contraria o hacía algo, digamos, que no correspondía, la verdad es que las cosas lo solucionan en general a los tiros, ametralladoras, Uzi, prenderle fuego y tirar un tacho de basura. Torturas previas a la muerte es la primera vez que lo veo. Bueno, esto es más colombiano, mexicano o brasilero que lo nuestro, y lo veíamos en Rosario, que te acribillan a balazos a la puerta de una casa, que le dan 25 o 30 balazos a una persona. Eso es absolutamente cierto. No teníamos esta crueldad en un ajuste de cuentas. Eso no lo teníamos. Sí teníamos en el último tiempo por ahí que para ocultar al cuerpo sí lo desmembraban, pero no como tortura previa, sino como hecho posterior y para ocultar el hecho. Y fíjate, con las autopsias que se han conocido públicamente, vos tenés ahí un corte con arranque de vísceras que fueron arrojadas a algún cesto, digamos, de basura, es decir, que la persona sabe eviscerar a las mal llamadas mulas. Pero después tenés golpes, que es un solo golpe en el cuello que le provocó la muerte. Es decir, no es alguien que no sabe hacer la tarea de matar, es alguien que sí lo sabe hacer. Sí, aún incluso le quebraron la nuca, o sea, el movimiento típico que se ve. Es horroroso, ¿verdad? Sí, aparte una de las personas, justamente lo que decía ella, lo apodaban o le dicen el carnicero, no justamente por la profesión, sino porque sabe hacer esta situación. La verdad, horroroso y muy feo. Mónica, quiero que como fiscal, si podés hablarle a las familias en general, porque vos decías, el tema debe tratarse en casa, debe plantearse
como un serio peligro, ¿no? El que corremos todos, ¿no? Si de alguna manera podemos quedar envueltos en una trama de esta naturaleza. ¿Cuál es tu recomendación o tu mensaje? Lo que pasa que es muy difícil hablar a distintos grupos de familias, porque depende si tenés una familia desmembrada, si te está costando obtener trabajo. No sé cuál puede ser el mensaje que yo pueda dar, pero en general, lo que a mí me parece importante es que el tema debe ser abordado en casa con nuestros hijos adolescentes, hablar de los peligros que significa el abuso de cualquier tipo de sustancia, no solamente las ilegales, sino las legales, estar atentos y no, como padres o hermanos o madres, Sí. no estimular el consumismo como único objetivo, porque por ahí estos chicos de estas barriadas pobres, lo aspiracional es ser como esos jefes de las bandas. Claro. Pero esto no es muy diferente del padre que tenga una financiera y que lave dinero de ahí y que aspiracionalmente por ahí el objetivo es parecerse a alguna estrella de TikTok. Esto que estoy diciendo no es nuevo, ya lo dijo el padre Francisco cuando convocó a fiscales y jueces para estimularlos en la valentía de los trabajos que tienen que realizar jueces y fiscales, pero también decirles que no se olvidaran de la gente, que no trabajaran solo en un escritorio, porque cuando la droga ingresaba en alguna casa y en algún barrio, no hay manera de que la marginalidad y la lumpenización no destrocen el tejido social de esa familia y de una población. Como grave que es el tema del narcotráfico y por el avance que nos has contado en esta charla, Mónica, ¿no es necesaria una cumbre hoy mismo, una cumbre de seguridad y narcotráfico? Porque me temo algo, que una vez que pasen estos días, el tema pase a tercer plano, ni siquiera un segundo plano, y no se hable más. Claro, pero para evitar esto, ustedes están haciendo un gran aporte al tratar este tema, al visibilizarlo y hablarlo con la seriedad que lo están haciendo. Porque por ahí les parece que es un tema menor el abordarlo un sábado a la mañana, y realmente el exigir todos como comunidad, o el explicarle a un hijo nuestro que cuando están comprando un cigarrillo de marihuana le están poniendo plata al narcotraficante final, o cuando están comprando cocaína lo mismo, yo creo que es un mensaje que no tiene que ser dejado de lado. El exigir que esto sea abordado como una política pública estatal, con más presencia del Estado, tiene que ser un reclamo muy importante, porque esto está a la vuelta de cualquiera de nuestras casas, sea en Cava o en cualquier otro lugar. ¿Se entiende? Sí. El tema lo tenemos adentro, ya en la Argentina. Yo recuerdo cuando se hablaba de país de paso, ¿no? En materia de drogas. Mucho tiempo. Y bueno, recuerdo el tiempo que fuimos perdiendo, ¿no? Todos y las autoridades en particular, para empezar a enderezar esto o sumar algo diferente, algo creativo para dar vuelta a esta historia. Mira, ese tema de país de paso, sí. Vos sabés que los países no se clasifican, se clasifican Naciones Unidas con las agencias de la CICAD y de la JIFE, mandan inspectores no solamente a la Argentina, a todos los países, y claro, vos pensás que estás pensando en Argentina, pero ellos pasaron por México, por Perú, por Bolivia, entonces comparado con esos países, es de tránsito consolidado como lo es Chile también. Nada, es un dato técnico, pero las clasificaciones, viste, no son nacionales, vienen de afuera. Una clasificación facilista, ¿no? Para salir del paso y para no meterse en el combate. No, son muy serios, son muy serios los inspectores de la CICAD. Me refiero a decir que Argentina era un país de paso, sin meternos en la esencia misma, ¿no? De lo que estaba ocurriendo, ¿no? Bueno, sí. Sí. Mónica, quiero agradecerte este tiempo. A ustedes. Muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Han sido muy amables y muy serios. Que tengan una buena jornada laboral. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo.